Lilia Prado y Pedro Infante eran la pareja en pantalla que todos adoraban. Encantadores, juguetones, eléctricos. Los fans soñaban con que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y casi sucedió. Pero, ¿qué fue lo que impidió que Pedro Infante conquistara de verdad a Lilia Prado? ¿Por qué ella llegó a decir que quería matarlo? ¿Y qué pasó realmente cuando él empezó a coquetear no solo con ella, sino también con su madre y sus hermanas? En este video, exploramos las sorprendentes confesiones que Lilia Prado hizo antes de morir, los momentos detrás de cámaras que lo cambiaron todo, y la historia jamás contada de cómo uno de los grandes romances del cine mexicano casi se hace realidad, pero nunca lo fue. Quédate con nosotros, no querrás perdértelo. Lilia Prado y Pedro Infante compartieron una fuerte amistad que floreció durante el apogeo de la época de oro del cine mexicano. Ambos eran estrellas en ascenso, cautivando al público con su carisma, talento y presencia innegable en pantalla. Su primera colaboración cinematográfica fue en 1950 con El Gavilán Pollero, y su química fue tan bien recibida que volvieron a actuar juntos en varias películas más, como Las mujeres de mi general, 1950, Los Gavilanes, 1954, y La vida no vale nada, 1955. A medida que pasaban más tiempo trabajando juntos, su vínculo se volvió más profundo. Detrás de cámaras, se decía que Pedro Infante, el querido ídolo del pueblo, sentía algo más que amistad por Lilia. Muchos creían que realmente estaba cautivado por su belleza y su presencia. Lilia Prado no pasaba desapercibida. Con su impactante belleza y carisma natural, rápidamente se convirtió en una de las favoritas de directores y productores. La mayoría de las películas en las que participaba se volvían éxitos de taquilla, y era reconocida no solo por su físico, sino también por su profesionalismo y actitud humilde. Quienes la conocieron la describían como amable, accesible y con los pies bien puestos en la tierra. Trataba a todos en el set con respeto y era considerada una excelente compañera de trabajo. Aunque varios de sus compañeros intentaron conquistarla, Lilia tenía la mirada puesta en otros horizontes. En ese momento de su vida, el amor no era una prioridad. Estaba enfocada en construir una carrera duradera y ganarse un lugar entre las actrices más icónicas del cine mexicano. Y lo logró, a su manera. La carrera de Lilia Prado en el cine comenzó a los 18 años, tras ganar un concurso de belleza local que le consiguió un contrato con los estudios Azteca. Como muchos principiantes, empezó desde abajo, trabajando como extra y aprendiendo los entresijos detrás de cámaras. Aunque muchos creen que su primera película con Pedro Infante fue El Gavilán Pollero, su verdadero debut junto a él podría haber sido en La Barca de Oro, donde tuvo un pequeño papel sin crédito en el fondo. Fue un comienzo modesto, pero marcó el inicio de una carrera impresionante y duradera. Al principio, a Lilia se le asignaban papeles principalmente cómicos, y rápidamente demostró tener un talento natural para hacer reír al público. Una de sus actuaciones más destacadas de esa época fue en Confidencias de un ruletero, donde actuó junto al querido comediante Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes. La película se convirtió en una de las favoritas del público, en parte gracias a su encanto y su impecable sentido del humor. A pesar de su éxito en la comedia, algunos críticos dudaban que Lilia pudiera interpretar papeles más serios o sensuales. Su imagen estaba tan ligada a personajes alegres que se cuestionaba si tenía el rango necesario. Pero esas dudas no duraron mucho. El aclamado director Luis Buñuel vio algo más profundo en ella. En 1952, la eligió para su vida al cielo, dándole la oportunidad de mostrar un lado completamente diferente de su talento. Impresionado por su actuación, volvió a llamarla para La ilusión viaja en tranvía, 1954, y más tarde para Abismos de pasión.
Trabajar con Luis Buñuel no era cualquier cosa. Era conocido por ser un director exigente que solo colaboraba con actores a quienes realmente respetaba. Así que el hecho de que Lilia Prado participara no en una, sino en 3 de sus películas, dice mucho sobre su talento, su entrega y su profesionalismo. Quienes trabajaron con ella solían elogiar su capacidad para encarnar completamente a sus personajes y decir sus líneas con precisión, todo sin haber recibido formación actoral formal. Su talento natural, su fuerte ética de trabajo y su agudo instinto la llevaron a tener una carrera que abarcó más de 100 películas. En un momento, también se vinculó su nombre con el del torero español Gabriel Prieto. Circularon rumores de que se habían casado en secreto, y durante un tiempo compartieron esa etapa de sus vidas. Pero el matrimonio fue breve, duró solo unos meses, y finalmente no funcionó. Ahora bien, en cuanto al interés de Pedro Infante por Lilia Prado, esa es una historia que siempre sale a relucir al recordar esta época del cine mexicano. Se decía mucho que Pedro intentaba conquistarla. El actor sinaloense era conocido por su carisma y por su costumbre de enamorarse de las actrices con las que trabajaba. Pero cuando se trataba de Lilia, sus coqueteos no llegaban muy lejos. Ella nunca pareció tomárselo en serio. Pedro tenía fama de galán. Era un rompecorazones empedernido que solía fijarse en mujeres más jóvenes e impresionables. Pero Lilia no se dejaba llevar tan fácilmente. Como algunos decían con picardía, la hierba no se seca al primer intento. Es decir, las mujeres con más experiencia veían a través de su encanto. Una de las tácticas más conocidas de Pedro Infante para conquistar jovencitas era sorprendentemente astuta. Primero se ganaba a las mamás. Era una estrategia tan efectiva que algunas madres realmente creían que Pedro estaba más interesado en ellas que en sus hijas. Pero claro, todo era parte del plan. Incluso Silvia Pinal compartió una vez una anécdota que confirmaba esta táctica. Recordaba cómo Pedro solía visitar su casa con el pretexto de ser amigo de su madre. Se aparecía para comer tacos y convivir con la familia, pero como dijo la propia Silvia, no venía por los tacos. Ese era el método Infante, ganarse a la mamá, sentirse como en casa en la cocina, y luego, poco a poco, conquistar el corazón de la hija. Silvia lo recordaba con cariño. Mi mamá lo adoraba. Le cocinaba. Si yo no llegaba a tiempo, Pedro ya estaba en la cocina con mi mamá. En cuanto a Lilia Prado, tampoco le faltaba atención. Era una de las actrices más admiradas de su época, y a menudo se la llamaba la mujer con las piernas más bonitas del cine mexicano. Y no solo Pedro se fijó en ella. Entre sus admiradores había políticos, grandes estrellas de cine y otras figuras importantes. Tras la trágica muerte de Blanca Estela Pavón, muchos productores vieron en Lilia a la compañera ideal para Pedro Infante en la pantalla. Su química era innegable, y juntos se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la época de oro del cine mexicano, brillando en película tras película, aunque su relación nunca pasara al terreno romántico real. Lilia Prado bromeó una vez diciendo que si alguien quería conquistarla, más le valía estar dispuesto a trabajar. Si me quieres cortejar, mejor lávame la ropa, límpiame las botas y báñame el caballo. Y aunque lo dijo en tono de broma, Pedro Infante pareció tomárselo como un reto. Él no se rendía fácilmente. De hecho, en uno de los cumpleaños de Lilia, se presentó frente a su casa y la serenateó toda la noche. Cantó hasta las 10 de la mañana del día siguiente, un gesto romántico a gran escala, aunque su madre no estaba nada contenta. No le gustó nada que la música no dejara dormir a nadie. Pero así era Pedro. Le gustaba hacer una gran entrada y quedarse más de la cuenta. Lilia compartió una vez un recuerdo de ese día. En mi cumpleaños, de repente oímos que alguien gritaba desde la calle, «¡Ábrenos, chaparra! ¡Ábreme la puerta!». Era Pedro, siendo el mismo de siempre, juguetón y escandaloso. Cuando se dio cuenta de que la madre de Lilia no estaba impresionada con la serenata, cambió de táctica.
Empezó a cantarle a ella, a conversar con ella y a darle tanta atención como a Lilia. Al principio, Lilia pensó que era raro. ¿Por qué estaba coqueteando con su mamá? Pero con el tiempo entendió lo que pasaba. Era la forma de Pedro de ganarse corazones, una mamá a la vez. No se lo tomó a mal. De hecho, le parecía gracioso. En una entrevista, Lilia incluso admitió que Pedro coqueteaba con su madre, y aunque era un poco extraño presenciarlo, lo comprendía. Su madre, aunque mayor, seguía siendo una mujer hermosa, y de ahí venía la belleza de Lilia. Así que, aunque pudo haber parecido un poco extraño, no era del todo inverosímil. Después de todo, Pedro Infante tenía fama de ser coqueto, y no solo con actrices jóvenes. Lo que hacía este caso inusual era que, a pesar de mostrar interés en Lilia Prado, de alguna manera terminó dirigiendo su encanto hacia su madre. Lilia recordó una vez, entre risas: una mañana, como a las 9:10, me di cuenta de que iba detrás de mi mamá. Al parecer, Pedro quedó tan fascinado con la madre de Lilia que ella finalmente tuvo que pedirle, con amabilidad pero firmeza, que dejara de coquetear. Aún así, fiel a su estilo, Pedro no se dio por vencido tan fácilmente. Siguió bromeando y coqueteando, aunque siempre de forma juguetona y ligera. A pesar de todo esto, ni Lilia ni su madre se sintieron incómodas con él. Nunca lo vieron como una amenaza ni como alguien inapropiado. A sus ojos, simplemente era Pedro, siempre encantador, siempre jugando con los límites, pero sin sobrepasarlos. Mi mamá lo puso en su lugar, dijo Lilia en una ocasión. Y Pedro siempre fue muy respetuoso. De hecho, esa historia se ha contado muchas veces más como algo entrañable que escandaloso. Una muestra de cómo nació una amistad genuina, llena de humor y giros inesperados. Pero, ¿qué pasó después? Ahí es donde la historia toma un giro más oscuro, más inquietante. Y es una parte que pocos conocen. Con el paso del tiempo, aunque Lilia Prado nunca correspondió los gestos románticos de Pedro Infante, él seguía presentándose en la casa de su familia. Le traía pequeños regalos y poco a poco empezó a entablar un vínculo con sus hermanas menores también. Al principio, nadie pensó mucho al respecto. Pedro era un visitante frecuente, amigable con todos en el hogar. A veces llegaba en su motocicleta y ofrecía llevar a las niñas a dar una vuelta por el parque. Parecía algo inofensivo, hasta emocionante. Después de todo, Pedro Infante era una de las estrellas más grandes de México, y para unas niñas, recibir atención de alguien así se sentía como magia. Un día en particular, Pedro llegó y preguntó si alguien tenía hambre. Cuando la familia respondió que sí, él se ofreció a ir por comida a un restaurante cercano. Luego, de manera casual, invitó a las hermanas menores de Lilia a acompañarlo, y ellas aceptaron sin dudar. En ese momento, todo parecía una salida inocente. Pero fue entonces cuando algunas cosas comenzaron a parecer raras. Pedro empezó a visitar la casa de los Prado con más frecuencia. Cada vez llevaba a las niñas, que entonces tenían unos 12 o 13 años, a dar paseos o salidas breves. Ellas estaban fascinadas con la atención y la experiencia. No todos los días una figura del cine te trataba como a una reina. Poco a poco, las visitas de Pedro se volvieron rutinarias. Llegaba con comida, regalos, y esa sonrisa encantadora de siempre. Para Lilia y su madre, él era solo una presencia generosa y amigable, alguien que ya se sentía como parte de la familia. Vale la pena señalar, como Lilia mencionó más adelante, que sus hermanas, aunque aún muy jóvenes, ya estaban bastante desarrolladas y habían heredado la belleza impactante de su madre. Incluso se rumoreaba en ese entonces que las hermanas menores de Lilia Prado eran más bellas que ella, pero nadie pensaba nada inapropiado de ello. Al fin y al cabo, seguían siendo unas niñas, y Pedro Infante era visto como un coqueto inofensivo. La idea de que pudiera tener intenciones oscuras ni siquiera cruzaba por la mente de nadie.
Las niñas tenían unos 13 o 14 años, y como Lilia reconoció después, ya estaban bastante desarrolladas para su edad. Cada vez que Pedro visitaba la casa, pasaba horas con ellas, contando chistes, hablando sobre las películas en las que trabajaba e incluso cantándoles. Naturalmente, las chicas quedaban deslumbradas. Después de todo, era Pedro Infante. Todo parecía inocente. Hasta que un día, en un set de filmación, otro actor le preguntó a Lilia si alguna vez había tenido algo romántico con Pedro. Ella explicó que sí, que él había mostrado interés alguna vez, pero que nunca pasó nada. Con el tiempo, simplemente se convirtió en un amigo cercano de la familia, alguien que ahora pasaba la mayor parte del tiempo paseando y conversando con sus hermanas menores. Fue entonces cuando el actor se puso serio y le dijo que debía tener cuidado, porque según él, Pedro tenía una debilidad particular por las niñas muy jóvenes. El comentario la tomó por sorpresa. No mucho después, un productor la apartó y le dijo algo similar. «Pedro ha estado yendo mucho a tu casa», le dijo. Lilia sonrió. «Sí, adora a mis hermanas». «Bueno», advirtió el productor, «solo ten cuidado». Esas advertencias silenciosas empezaron a cambiar algo en Lilia. Comenzó a repasar momentos del pasado en su cabeza, sus largas visitas, la forma en que consentía a las niñas, los pequeños regalos. Y de repente, ya no le parecía tan inocente. Fue entonces cuando decidió enfrentarlo directamente. Sin rodeos le dijo, «Pedro, si intentas algo con una de mis hermanitas, te vas a morir, porque no te lo voy a perdonar». Pedro, sorprendido, lo negó de inmediato. «No, yo no soy así», le dijo. «Jamás podría». Después de que Lilia Prado lo confrontó, Pedro Infante empezó a alejarse de la familia Prado. Ya no visitaba la casa con la misma frecuencia, y el calor familiar y la cercanía que antes mostraba comenzaron a desvanecerse. Era evidente que su advertencia había tocado un nervio, y al parecer, surtió efecto. A pesar de todo lo que había pasado, Lilia seguía viendo a Pedro como uno de los grandes. Para ella, seguía siendo uno de los actores más talentosos y de los hombres más guapos que ha dado el cine mexicano. Pero después de atar cabos, sintió la responsabilidad de proteger a sus hermanas menores. Ya no confiaba en la situación, y no podía arriesgarse. Aunque él nunca cruzó la línea frente a ella, Lilia creyó que alejarlo de la familia fue la decisión correcta. Públicamente, Pedro Infante era visto como encantador y respetuoso, especialmente cuando lo enfrentaban directamente. Pero detrás del escenario, no todas las historias coincidían con esa imagen. Uno de los ejemplos más inquietantes fue su relación con Lupita Torrentera. Según se cuenta, Pedro se enamoró de ella cuando apenas tenía 14 años. Su madre, desconfiada de sus intenciones, hizo lo posible por mantenerlos alejados. No confiaba en el interés del actor, mucho mayor, hacia su hija, y tenía razones para estar preocupada. Pedro Infante tenía una forma de conseguir lo que quería. No solo encantaba a las jóvenes que cortejaba, sino también, muchas veces, a sus madres. Eso fue exactamente lo que pasó con Lupita Torrentera. A pesar de las preocupaciones de su madre, Pedro se fue metiendo poco a poco en la familia, ganándose tanto a la madre como a la hija hasta acercarse a Lupita. Comenzaron a salir en 1945. Lupita seguía siendo muy joven, mientras Pedro tenía alrededor de 28 años. Con el tiempo, su relación se volvió más seria, y eventualmente tuvieron 3 hijos juntos: Pedro, Lupita y Graciela. Por un tiempo, parecían tener una vida familiar feliz y estable. Pero la ilusión no duró. Después de unos 6 años, todo se vino abajo cuando Lupita descubrió una verdad devastadora. Pedro Infante ya estaba casado. La traición fue tan profunda que, según algunas historias, la madre de Lupita estaba tan furiosa que intentó incendiarle la casa. Ese escándalo hizo que la gente a su alrededor comenzara a observar más de cerca cómo se manejaba Pedro, especialmente la familia de Lilia Prado. Sus padres, su padrino don Antonio Matuc
y su tío Ernesto comenzaron a notar un patrón inquietante. Pedro tenía la tendencia de buscar chicas mucho más jóvenes y ganarse primero la confianza de sus familias. El ejemplo más revelador de esto fue su posterior relación con la actriz Irma Dorantes. Su historia comenzó en 1949 durante el rodaje de No desearás la mujer de tu hijo. En ese entonces, Irma era solo una adolescente, interpretando el papel de Polita, un personaje dulce y joven. Pedro Infante, ya con 32 años, protagonizaba la cinta junto a ella. Lo que comenzó como una conexión profesional pronto se transformaría en otro romance controversial. Irma Dorantes ya había compartido pantalla con Pedro Infante en Los Tres Huastecos, pero fue durante la filmación de No desearás la mujer de tu hijo cuando su relación tomó un giro más personal. Siendo apenas una jovencita, Irma se sintió atraída por el hombre que, sin lugar a dudas, era la máxima estrella de México en ese momento. Mirando atrás, ella admitió que fue arrastrada por el momento. Estaba enamorada del ídolo del pueblo, dijo alguna vez en una entrevista. Nunca se detuvo a preguntar si estaba casado, si tenía hijos o si andaba con otras mujeres. Nada de eso le pasó por la mente. En otra entrevista, Irma hizo un comentario pícaro sobre cómo comenzó todo. Una no quiere un platanito, bromeó, haciendo referencia a sus primeros y algo ingenuos pasos en el mundo de la actuación. Al comienzo de su carrera, su madre la acompañaba caminando hacia y desde los sets de filmación. No tenían coche, solo contaban con sus pies. Un día, al salir de una grabación, Pedro Infante se detuvo junto a ellas en su reluciente Cadillac convertible y les ofreció llevarlas. Para una joven actriz en apuros y su madre, aquello parecía nada menos que un gesto generoso y caballeroso. Ese día en particular había sido duro. Irma había filmado una escena en la que su personaje caía en un chiquero, literalmente. Solo tenía un vestido, así que al final del día estaba cubierta de lodo y el hedor de la escena la seguía impregnando. Ella y su madre hicieron lo posible por limpiar el vestido, pero aún estaba en mal estado cuando Pedro les ofreció el aventón. Avergonzada, Irma dudó, pero Pedro minimizó sus preocupaciones. «No te preocupes por eso. Súbete así nomás», le dijo con una sonrisa. Pedro Infante poco a poco se ganó la confianza de la madre de Irma Dorantes hasta que ella le permitió visitar a su hija, y así comenzó un romance entre la joven actriz adolescente y la estrella más querida del país. Por los estándares actuales, esa relación levantaría serias alertas. Irma era apenas una niña y Pedro un hombre adulto casi del doble de su edad. Pero en aquel entonces, relaciones así no eran tan inusuales. En esa época, no era raro que las muchachas se casaran jóvenes, a veces desde los 14 o 15 años, y tuvieran varios hijos antes de los 18. Aún así, no todos se sentían cómodos con el comportamiento de Pedro. Quienes lo conocían bien solían mantenerlo a cierta distancia de sus hijas o hermanas. Por más encantador que fuera, había un patrón preocupante. Pedro rara vez mostraba interés por mujeres de su misma edad. Tomemos a Silvia Pinal, por ejemplo. Él la cortejó, pero ella nunca lo vio como un pretendiente serio. Para ella, Pedro era demasiado dulce. Ella prefería hombres fuertes y autoritarios. Pedro, por su parte, parecía anhelar la comodidad de ser cuidado, no desafiado. A pesar de toda su fama y carisma, Pedro Infante a menudo tenía dificultades para conquistar a mujeres maduras. Su encanto, al parecer, funcionaba mejor con las muy jóvenes. Elsa Aguirre reveló una vez que Pedro Infante intentó conquistarla, incluso le robó un beso, pero ella no se lo permitió, lo abofeteó en el acto. Su reacción reflejaba lo que muchas actrices experimentadas parecían sentir por Pedro. Mientras las chicas jóvenes lo idolatraban, las mujeres mayores y con más mundo no se dejaban encantar tan fácilmente. A Pedro le faltaba la conversación refinada y la profundidad emocional que ellas buscaban. Elsa admitió después que sí se sentía atraída por él, pero quería una relación seria.
matrimonio, no solo una aventura. Pedro no estaba en la misma sintonía. Prefería romances fáciles, y las chicas más jóvenes eran, a menudo, más confiadas, menos exigentes y más propensas a enamorarse rápidamente. Incluso María Félix comentó una vez sobre él, diciendo: Pedro parecía una buena persona, pero un poco tonto. A ella le gustaban los hombres cultos y estimulantes intelectualmente. Pedro, con su encanto rústico y maneras sencillas, no encajaba del todo en ese molde. En comparación con hombres como Jorge Negrete, que hablaba 5 idiomas, o Arturo de Córdoba, con su voz suave y cautivadora, a Pedro Infante le faltaba ese mismo nivel de pulidez y sofisticación. Mientras esos actores atraían con facilidad a mujeres seguras y exitosas, Pedro tenía dificultades en ese ámbito, especialmente con actrices como Lilia Prado, Silvia Pinal y Elsa Aguirre. Muchos creen que Pedro cargaba con un complejo de inferioridad frente a mujeres fuertes e independientes. A su alrededor, se mostraba tímido e inseguro, prefiriendo a chicas jóvenes que no lo intimidaran. Las mujeres maduras solían buscar estabilidad emocional y financiera, cualidades que Pedro no siempre proyectaba. Alguien como María Félix se sentía atraída por hombres poderosos e intelectuales. Pedro, con su origen humilde y su forma sencilla de hablar, no cumplía con ese estándar. Incluso Sarita Montiel, quien protagonizó varias películas con él, dijo después que nunca se sintió atraída románticamente. Ella prefería a escritores y pensadores. Aún así, los rumores seguían a Pedro, incluyendo uno que decía que había tenido un hijo con Sarita, aunque nunca se confirmó nada. Otros aseguraban que ni siquiera se llevaban bien detrás de cámaras. Por muy querido que fuera, Pedro era frecuentemente relegado a la zona de amigos por las grandes estrellas de México. Pese a su fama, nunca llegó a tener vínculos amorosos serios con ellas. Curiosamente, Pedro sí se casó con María Luisa León, una mujer 8 años mayor que él. Pero esa relación fue tensa. Ella era controladora, y lo trataba más como a un niño que como a una pareja. Con el tiempo, Pedro se alejó de las mujeres mayores y buscó relaciones con chicas mucho más jóvenes, a quienes le resultaba más fácil influenciar. Su historia tomó un giro trágico en 1957, cuando abordó un avión en mal estado para regresar a México. Enfrentaba problemas legales interpuestos por María Luisa León, y en su prisa por resolverlos, tomó ese vuelo fatal. En su funeral, fue María Luisa, y no Irma Dorantes, su pareja en ese momento, quien se encargó de los arreglos. Según se dice, ni siquiera permitieron que Irma entrara. A pesar de todo el drama, Pedro Infante sigue siendo uno de los íconos más queridos de México. Su legado continúa vivo en los corazones de generaciones. Y eso es todo por este video. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro contenido. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.